En esta práctica vamos a aprender a utilizar las referencias relativas y las referencias absolutas en una tabla. En este caso vamos a utilizar esta tabla que tenemos aquí, en donde en la columna A tenemos una serie de insumos, de equipos, como es teclado, monitor, impresora, mouse, aire acondicionado y otros artículos. Estamos en el ejemplo de una tienda que vende este tipo de consumibles de informática. De manera similar, en la columna B tenemos el precio unitario de cada uno de estos productos. Por ejemplo, el monitor pues tiene un costo de 1,500, la impresora tiene un costo de 5,000, el aire comprimido tiene un costo de 75 y así sucesivamente. Tenemos la columna C, que es un margen de utilidad. ¿A qué le llamamos margen de utilidad? Pues no es otra cosa que la ganancia que esperamos obtener. Es decir, si el monitor a nosotros nos está costando 150 pesos en compra directa, ya sea que seamos intermediarios o mayoristas, eh, ese margen de utilidad es lo que nosotros le vamos a ganar a estos 1,500 que nos costó el monitor. Por ejemplo, en el caso de la fila 13 tenemos el CD, cuyo precio unitario es de 7 pesos. Entonces, también tenemos que tener una ganancia. Nosotros definimos esa ganancia, es decir, qué porcentaje, así se maneja esto, qué porcentaje queremos ganarle a cada artículo o a cada producto. Entonces, para eso se utiliza la columna C, donde está nuestro margen de utilidad. Y, pues bueno, finalmente tenemos la columna D, donde tenemos el precio al público, es decir, eh, el costo unitario que nosotros pagamos más el margen de utilidad que queremos obtener de ese artículo, esa sumatoria va a ser el precio al público, porque al vender algo, obviamente nosotros tenemos que obtener una ganancia. De manera similar, en la celda B17, nosotros tenemos la celda correspondiente para calcular el total de todos estos artículos. Bien, del lado derecho, en esta pequeña tablita, nosotros tenemos el margen de ganancia, es decir, cuánto queremos ganarle a cada uno de estos artículos. Y tenemos que queremos ganarle el 50%, que es un margen de utilidad bastante alto. ¿Qué quiere decir esto? Analicemos, por ejemplo, el caso, para que sea más rápido, el caso del DVD. Si analizamos el caso del DVD, pues bueno, observamos que nos costó 12 pesos. Si nosotros queremos ganarle el 50%, quiere decir que vamos a ganar la mitad de lo que nos está costando. Es decir, que aquí en la parte de margen de utilidad, pues va a quedar 6 pesos. ¿Por qué? Pues porque es la mitad de 12 pesos que nos costó originalmente. Y el margen de utilidad, perdón, el precio al público, pues será la sumatoria de 12 más 6. Y aquí entonces en el precio al público va a ser 18 pesos. Esto sería si lo hiciéramos manualmente. Obviamente Excel es especialista en este tipo de casos en los cuales nosotros podemos realizar esto de forma sencilla con un par de fórmulas. Bien, este 50% nosotros lo estamos definiendo, pero bien, podríamos cambiarlo a que nosotros queremos ganarle el 25% o, pues, no sé, si ya nuestro negocio se hizo fama de que damos muy caro o tenemos cerca una competencia, pues a lo mejor ya no le vamos a ganar el 25%, digo el 50%, sino el 25%. O tal vez, pues no sé, supongamos que encontramos otro proveedor que nos da más barato todavía, y pues perfectamente con el 10% de ganancias, nosotros pues lo hacemos bien. Ajá. Entonces,
nosotros definimos este porcentaje. En este caso vamos a dejarlo así, como estaba, en el 50%. Y la idea de todo esto es hacerlo únicamente con dos fórmulas, nada más. Y para ello vamos a aplicar los conceptos de referencias relativas y referencias absolutas. Entonces nos vamos a ubicar en la celda C2, que sería aquí, y vamos a poner nuestra primer fórmula para calcular el margen de utilidad. Entonces vamos a poner signo igual, ponemos el precio del primer artículo, que en este caso es B2, y vamos a multiplicarlo, para ello vamos a poner el asterisco, por G2. ¿Por qué G2? Pues porque en G2 está el porcentaje de lo que nosotros queremos ganarle a ese artículo. Al presionar Enter, vamos a observar que efectivamente nos está calculando la mitad de lo que cuesta en total. Entonces, vamos a tener una ganancia de 750. ¿Alguien tiene su audio habilitado? Si es tan amable de deshabilitarlo, por favor. Gracias. Entonces, pues bueno, aquí la ganancia que vamos a poner va a ser la mitad, totalmente la mitad. Entonces, bueno, bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si nosotros ya tenemos esta fórmula y la extendemos hacia abajo, vamos a observar que no nos va a dar nada, porque necesitamos fijar referencias absolutas en el caso de la celda G2. Recordemos que cuando nosotros con el puntero correspondiente extendemos una fórmula hacia abajo con el puntero correspondiente, esta se va recorriendo en el orden de las filas. Si analizamos la primera fórmula, observamos que es correcto que multiplique B2 por G2, ya que en G2 está el porcentaje que queremos ganar. Pero si analizamos la siguiente fórmula, observamos que dice G3, y ahí, ¿qué hay en G3? Nada, por eso nos va marcando error. Y así sucesivamente, observen que la columna B se mantiene fija. Perdón, sí va bajando, pero G va a G3, G4, G5, G6. Y ya en esas celdas no tenemos nada. Es por ello que debemos de fijar referencia a esta celda. Y para ello vamos a utilizar el signo de pesos y a esto se le llama en Excel fijar referencia absoluta. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ya que tenemos nuestra primer fórmula, hacemos clic en la barra de fórmulas y simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como ya determinamos que la celda G2 es la que no debe de moverse cuando nosotros extendemos la fórmula, ¿por qué G2? Porque recordemos que en G2 está el porcentaje y ese porcentaje va a ir multiplicando a todos los precios unitarios. Por ello tenemos que dejarla fija y a esto se le llama referencia absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente seleccionamos la celda G2 en la barra de fórmulas, muy importante, y vamos a presionar en nuestro teclado la celda F4. Es posible que presionen, solo tengan que presionar F4 o en mi caso, tengo que presionar primero la tecla que se llama Fn y después la tecla F4. Esto varía dependiendo de las computadoras y del teclado. Entonces, presiono Fn y después F4. Observamos qué es lo que pasa en nuestra fórmula. Al seleccionar G2 y presionar F4 o Fn y F4, observamos que automáticamente estos signos de pesos se van a poner en la fórmula. Y estos signos de pesos en una fórmula no tienen nada que ver con el formato monetario. Tienen que ver justamente con este concepto que en Excel se llama fijar referencias
fijar referencias absolutas. Que, bueno, aquí me equivoco, pero es fijar referencias absolutas, que no es otra cosa más que eso. Si nosotros extendemos nuestra fórmula hacia la derecha o hacia abajo, esa celda se quede fija. A eso se refiere. Bueno, presionamos Enter y vamos a observar si efectivamente funciona como habíamos previsto antes. Extendemos nuestra fórmula hacia abajo y observamos que ahí están todos los cálculos. Observamos que exactamente a cada artículo le vamos a ganar la mitad de 700 pues es 350, la mitad de 5000 es 250, la mitad de 350 son 175, porque nosotros definimos que queremos ganarle la mitad a cada artículo que estamos vendiendo. Si observamos entonces nuestra fórmula, vamos a observar que en todas dice G2, observen, lo único que va cambiando es B3, B4, B5, pero G2 se mantiene fija hasta el final. Entonces, a esto se le llama fijar referencia absoluta, que es fijar con signos de pesos una celda para que cuando nosotros extiendamos esa fórmula hacia arriba o hacia la derecha, esa celda se mantenga fija. Ahora bien, también esto lo podemos hacer manualmente, es decir, no utilizando la celda F4, lo podemos hacer manualmente. Lo que tenemos que hacer simplemente es, primero, pues seleccionar la celda donde está nuestra fórmula. A continuación, tenemos que ubicarnos en la barra de fórmulas y con nuestro teclado manualmente, pues poner un signo de pesos a la izquierda del 2, en este caso, y a la izquierda de la letra G. Recordemos que en Excel las letras identifican a todas las columnas y los números identifican a todas las filas. Entonces, hacemos clic a la izquierda del número 2 y con nuestro teclado ponemos el signo de pesos. Hacemos clic a la izquierda de la G y ponemos nuestro signo de pesos. Entonces, es exactamente lo mismo. Va a funcionar de manera similar si los ponemos manualmente o si los escribimos individualmente con nuestro teclado. Pero es importante que tengamos bien claro cuál es la celda que queremos que se mantenga fija y que no se mueva. Entonces, presionamos Enter y ahí está. Extendemos nuestra fórmula hacia abajo y automáticamente nos da todos los cálculos. Posteriormente, pues vamos a calcular lo que va a ser el precio al público, que como mencionaba anteriormente, no va a ser otra cosa más que la sumatoria del costo unitario más nuestra ganancia, y eso es lo que va a pagar el cliente. Obviamente el cliente no sabe qué margen de ganancia estamos obteniendo nosotros de ningún artículo, eso solo lo sabemos nosotros. Entonces, simplemente aquí va a ser signo igual, y va a ser el costo unitario que está en B2 más el margen de utilidad que está en C2, Enter. Y aquí no hay necesidad de fijar referencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros extiendamos nuestra fórmula hacia abajo, sí queremos que vaya cambiando todos en el orden de las filas, porque van a ser sumatoria de todos los costos unitarios más la ganancia. Entonces, no hay necesidad de fijar referencia, simplemente buscamos el puntero adecuado y extendemos hacia abajo. Y ahí está. Como podemos observar, ya tenemos calculados nuestro margen de utilidad o nuestras ganancias y el precio que le vamos a dar al público. Ya, bueno, faltaría aquí calcular el total de todos los costos unitarios. Entonces, simplemente ponemos signo igual, función suma, abrimos paréntesis, le indicamos el rango de donde tenemos todos nuestros costos unitarios, cerramos paréntesis y Enter. Y automáticamente obtenemos el total, que en este caso es de 9,767. Bien.
Una vez que ya están nuestras fórmulas, nosotros podemos cambiar el porcentaje, y como esta celda ya está involucrada en las fórmulas, automáticamente va a cambiar. Vamos a suponer que en este caso vamos a suponer entonces que nosotros ya no queremos ganarle el 50%, sino menos, que sea un 25%. Pues simplemente seleccionamos la celda G2 y en la barra de fórmulas borramos ese 50 y ponemos 25. Automáticamente vamos a observar cómo el margen de utilidad va a disminuir y también va a disminuir el precio al público. Presionamos Enter y ahí está. Observamos cómo en el caso, por ejemplo, del monitor que nos costó 1,500, ya no le estamos ganando el 50%, que era la mitad, sino ahorita le estamos ganando el 25%. De la misma forma, pues el precio al que lo vamos a dar al público va a disminuir porque determinamos que nuestro margen de ganancia va a ser menor. Analicemos, por ejemplo, el caso del DVD. Va a tener un costo o tiene un costo unitario de 12 pesos. Y de esos 12 pesos, nuestra ganancia del 25% pues va a ser 3 pesos. Y el precio al que lo vamos a dar al público pues es 15 pesos, que no es más que otra cosa que la suma de 12 pesos más 3 pesos. Vamos a suponer que ahora pues queremos todavía disminuir más para nuestro margen de ganancias. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, el 10%. Ya no queremos ganarle ni el 50% ni el 25%. Ahora vamos a ganarle el 10%. Y vamos a observar cómo automáticamente van a disminuir nuestro margen de utilidad y va a disminuir también el precio al público. Y ahí está. Analizamos nuevamente el caso del monitor. El monitor nos está costando 1,500. Como ya definimos que solamente queremos ganarle el 10% a cada artículo, el 10% de 150, pues, perdón, el 10% de 1,500 es 150. Entonces disminuye nuestra utilidad, nuestro margen de ganancias, y el precio al público también va a ser en 1,650. Y en el caso, por ejemplo, del DVD, pues también, si nos cuesta 12 pesos cada unidad, el 10% de 12 pues sería 1 peso con 20 centavos, y el precio al público sería la sumatoria de estos dos, por lo cual lo estaríamos vendiendo en 13 pesos con 20 centavos, pero pues ahí ya va incluida nuestra ganancia del 10%, que en este caso es 1 peso con 20 centavos. Finalmente, aquí podemos observar entonces cómo tenemos dos casos en los cuales apreciamos perfectamente dónde son referencias relativas y dónde son referencias absolutas. En el caso de la columna D, para precio al público, estamos hablando de que ahí utilizamos referencias relativas. ¿Por qué? Porque no estamos fijando referencia, sino que al poner la primera fórmula, la estamos extendiendo hacia abajo para que se vaya moviendo en el orden de las filas. Y en el caso de la columna C, donde están nuestros márgenes de utilidad, pues ahí sí estamos utilizando el concepto de referencias relativas, absolutas. ¿Por qué? Porque si recordamos aquí en esta fórmula, estamos utilizando el signo de pesos para que este 10% no se mueva. Y en el caso de los precios al público, no, porque simplemente pusimos nuestra fórmula y la extendimos hacia abajo. En el caso aquí, sí fijamos referencia absoluta, utilizando signos de pesos en la fórmula, para que al extender nuestra fórmula hacia abajo, lo que es la celda G10, donde está nuestro margen de ganancias, se mantenga fijo,
y no se mueva cuando nosotros extendemos nuestra fórmula. Así es entonces como funcionan las referencias absolutas y las referencias relativas en el programa Excel.